Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buen lunes para todos. Bienvenidos a una nueva Weekly Kickoff de InView. Em, Nada, acá, como ustedes saben, algunos hechos de público conocimiento han hecho un poco recalcular y reperfilar un poco la idea central que teníamos en esta Weekly. Vamos a mantener el esquema original, pero vamos a anexar, obviamente, un capítulo de lo que está pasando en Wall Street, básicamente con foco en los bancos regionales, cuál es nuestra mirada y bueno, y obviamente que esto, si bien se han tomado resoluciones importantes el día de ayer, tiene final abierto y va a ser bastante dinámico. Por lo tanto, la idea central es que Pablo ahora nos pueda dar un poquito de contexto de qué es lo que estuvo pasando justamente con este tipo de entidades bancarias, que estamos viendo hacia adelante, al menos de cortísimo plazo. Y después Mate va a pasar a hablar un poco del árbol decisorio de lo que hacer con el dinero en la Argentina, dividido en cash management y asset allocation, en función también de las novedades del canje de deuda que tuvimos la semana pasada. Esta semana, al margen de todo lo que va a acontecer respecto a estos últimos eventos. También tenemos datos de inflación en Estados Unidos y en Argentina, por lo tanto, nada, va a ser una semana bastante cargada. Y si es necesario, estaremos, digamos, haciendo algún evento adicional ad hoc complementario a para ir nada, brindándoles nuestra visión de los acontecimientos. Así que, sin ir más lejos, le cedo la palabra a Pablo para que nos explique un poquito bueno, lo que estuvo pasando estos días. Perfecto, buen día para todos, gracias Diego. Se va a hablar durante muchos años de lo que pasó este fin de semana y como decía Diego, esto todavía tiene final abierto, es una situación en desarrollo, pero voy a tratar muy sintéticamente en dos slides de explicar un poco primero qué pasó con el Silicon Valley Bank, cómo puede ser que un banco que era el banco número 20 por activos en Estados Unidos desapareció en dos ruedas. Y después dar un pantallazo de lo que esperamos que pase en el corto plazo y cuáles nos parece que son los principales temas que hay que mirar de acá para adelante relacionado con esto. Voy a hacer obviamente lo más sintético posible y en todo caso dejaremos espacio a preguntas para explayarnos después sobre aquellas cosas que les interesen. Pero bueno, Silicon Valley Bank era un banco muy particular que hace 40 años que era líder en el segmento de trabajar con las compañías de venture capital y las tecnológicas en el área de la bahía en Estados Unidos, pero su colapso no tuvo demasiado que ver con eso, o al menos no directamente, sino que cometieron un error básico de manejo de riesgo bancario, muy básico, tan básico que resulta sorprendente. Básicamente, este banco compró 80.000 millones de dólares en títulos respaldados por hipotecas, pero el problema no fue de crédito, no es que esas hipotecas tuvieron problemas, sino que el problema que tuvieron fue el simple problema del impacto de una duration alta en un contexto de suba de tasas, que es lo que venimos discutiendo cuando hablamos de fixed income, por lo menos desde que yo ingresé acá y antes también. Por lo tanto, llama la atención que se haya cometido un error de este calibre. ¿Por qué? Porque compraron esa cantidad de títulos a una tasa promedio del 1,56%, que debe ser exactamente el mínimo multigeneracional del ciclo, y luego no hicieron nada para mitigar ese riesgo. No operaron futuros de tasa, no hedgearon la posición, y entonces ahí, a medida que las tasas suben y subieron con fuerza, nos cansamos de decir que este ciclo de suba de tasas de la Fed es por velocidad el más rápido de la historia, ahí se generó una pérdida no realizada que básicamente el valor de mercado de esos títulos totalmente líquidos y que nadie tiene ninguna duda de que se van a pagar en tiempo y forma. Hay una diferencia entre el valor de mercado de esos títulos y el valor al que la entidad los tiene en su libro. ¿Por qué?
porque los bancos usan una metodología contable cuando van a tener algo hasta maturity, que es una especie de valor técnico o de vengamiento, o como quieran verlo, pero que difiere del valor de mercado en el momento. Entonces, mientras no se vean en la necesidad de vender esos títulos para cubrir retiros de depósitos, no hay ningún tipo de problema, y esto es un fenómeno que todas las entidades bancarias en mayor o medida tienen. Es sabido, figura en los balances, no es un secreto esto. Hay cientos de miles de millones de dólares, si tomamos el sistema bancario norteamericano en su totalidad, que tienen como una pérdida no realizada por las tenencias de los títulos. Pero bueno, ¿cuál fue el problema que tuvo este banco en particular? Llegó un momento donde esta esta pérdida no realizada era más grande que el colchón de equity que tenía el banco. Cuando este hecho tomó dominio público, rápidamente todas las entidades exigieron que les devuelvan su dinero ante el temor de que este problema potencial pasa a ser real, y justamente en ese mismo hecho, este banco recibió retiros por 42.000 millones de dólares en un día. Esto es más que la reserva bruta de Central. Se ve forzado a vender esta posición de títulos y tiene que anotar una pérdida de varios miles de millones de dólares. Trata de hacer una venta de acciones para recuperar su colchón de capital. No hay tomadores. Contrata a Goldman Sachs para tratar de venderse a otra entidad. No hay tomadores. Las acciones colapsan 90% en 2 ruedas. Y ya para el cierre del jueves el banco es insolvente porque no puede hacer... no puede cumplir con todos sus pedidos de rescate. Entran las autoridades federales, toman el banco deja de existir y pasa a llamarse de otra manera, el Banco de Santa Mónica, bajo las autoridades federales, que durante todo el fin de semana le buscaron comprador, no lo encontraron. Sí, la filial de Inglaterra se vende al HSBC en 1 libra, lo cual obviamente es un precio simbólico, y lo que significa es que el HSBC se hace cargo de los pasivos y no más que eso. Y se genera un gran problema, que es que, como la mayoría de los clientes del banco son grandes corporaciones, el límite del seguro de FDIC sobre las cuentas es de $250.000, más del 90% de los depósitos del banco quedaban fuera de ese límite, y se genera una situación que estuvo discutiendo todo el mundo financiero durante el fin de semana, donde la Fed tiene que decidir si rescata a los depositarios, o en la rueda de hoy les hubiera dado quizás 50-60% de acceso a su dinero, que sería quizás lo que se puede rescatar con la venta de todos los activos líquidos, y luego en la medida que puedan desarmar el paquete de préstamos, vendiéndoselos a otra entidad y demás, que vayan cobrando pro rata, y seguramente terminarían con un haircut importante, difícil de estimar, podemos quizás especular con que sería 15-20%, y llevaría cierto tiempo de desarmar esa operación. Ahora bien, el impacto sobre la economía podría haber sido gigante por 2 lados. Por un lado, una corrida sobre todo de los demás bancos, y sobre todo los fondos no asegurados que están en esos bancos, sobre todo los pequeños y regionales. Y por el otro lado, el impacto de muchas compañías tecnológicas que de repente quizás no podrían incluso pagar sueldos y tendrían que liquidarse involuntariamente. Ahí hay un debate académico muy largo sobre incentivos, moral hazard y demás, pero bueno, la Fed no puede darse el lujo de entrar en un debate académico, sino que tiene que definir sobre la realidad y rápido, porque había que hacer algo antes de que abran los futuros y la rueda en Asia. Y como siempre ocurrió desde Lehman para acá, el regulador prefirió errar, digamos, si se quiere, para el lado de lo seguro,
y creó un fondo para que todos los depositantes del banco puedan acceder a su dinero a partir de hoy, independientemente de cuánto estaban por encima del tope de $250.000 que en teoría regía hasta el viernes. Esto es básicamente lo que pasó con el banco. En la siguiente slide, ahora hablamos un poquito de esto que representa para adelante. Bueno, en primer lugar, estamos viendo un flight to quality fenomenal. Las tasas están bajando muchísimo, sobre todo las tasas cortas. Hay que ver exactamente por qué está ocurriendo esto, si es simplemente el hecho de que la gente quiere seguridad y compra treasuries, pero también está mezclado seguramente con la expectativa de que la Fed se vea por lo menos forzada a pausar las subas de tasas, porque la lucha contra la inflación está claro que es importante, pero la estabilidad del sistema bancario en un sistema de encaje fraccional como el que tenemos, donde donde ningún banco puede afrontar una corrida si la magnitud es demasiado grande, obviamente la estabilidad del sistema bancario pasa a tomar preeminencia, por lo tanto ya en los mercados en este mismo momento estamos viendo como las tasas cortas caen, señalando que la Fed podría hacer una pausa, y las tasas largas también caen, señalando que la idea del pivot que un poco habíamos dejado de lado está volviendo con fuerza. Y acá se abren dos caminos que me parece que en este momento, en medio de la situación, es muy difícil de determinar, pero acá pueden pasar dos cosas. Puede ocurrir que este impacto sobre los famosos animal spirits norteamericanos y sobre esto va a traer obviamente secuelas, porque hay gente que acá perdió, o sea, el equity del banco por supuesto fue a cero, y algo que está por determinar es, perfecto, ¿y los bonos qué pasa? ¿A quién se le paga y a quién no? En el comunicado del FDIC dice que algunos creditors junior y unsecured no van a cobrar tampoco. ¿Dónde pasa exactamente esa línea? Muy importante, porque marca quién va a perder dinero acá, porque es perfecto, los depositantes se les aseguró su dinero, pero tenemos el impacto sobre quienes eran los accionistas del banco, sobre quienes tenían la deuda y demás. Por lo tanto, lo que tenemos que ver acá es si este impacto sobre los ánimos inversores y la actividad va a hacer que también la inflación o el proceso de desinflación que veníamos viendo con ciertos problemas se acentúe, por lo tanto bajaría la inflación y bajarían las tasas, y sería un movimiento bastante armónico, que de hecho recién miré y el petróleo estaba 5 abajo, no sé dónde está exactamente ahora, pues se está moviendo todo muy rápido, pero digamos que eso también abonaría a la hipótesis de que esto va a tener un impacto fuerte sobre la actividad. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que la inflación se mantenga obstinadamente alta y no haya más espacio para subir tasas, para salvaguardar la integridad del sistema. En ese caso lo que deberíamos ver es un impacto sobre el dólar, pero que también debería haberse moderado, porque justamente en los fenómenos de flight to quality, el dólar sale ganando. Entonces acá va a haber una dinámica bastante compleja y que probablemente funcione un poco a los saltos. Además, fíjense que paradójicamente, al producirse un flight to quality y subir el valor de los títulos, esto achica esa pérdida no realizada que tienen los bancos en su balance, que es lo que ocasionó este problema, digamos, en un primer momento. Y además la Fed abrió muy rápidamente una ventana de descuento donde las entidades pueden ir con sus títulos y descontarlos al par, o sea que evitaría, o sea, si esta ventana hubiera estado abierta hace 15 días, Silicon Valley Bank podría haber ido con todos sus títulos de MBS y hubieran dado 100 por lámina, y la situación quizás no hubiera sido, seguro no hubiera sido la que estamos hoy, pero bueno, justamente la regulación viene como una respuesta y no preventivamente. Quizás lo que se le puede criticar a la Fed es que el Silicon Valley Bank se debería haber vendido por $1 hace 2 meses y no haber llegado hasta esta situación. Ahora, ¿qué está mirando el mercado en este momento exacto? Bueno, ¿dónde están las otras cucarachas? Porque está el famoso dicho de que nunca hay una sola cucaracha, sino que hay muchas. Y esta ventana de liquidez que abre la Fed gira un poco el eje del problema, porque ahora el problema no es tanto los títulos con pérdidas no anotadas,
sino que ahora el problema son más los bancos que tienen demasiada parte de su patrimonio prestado y entonces, en caso de una corrida, tienen pocos títulos para acceder a esa ventana. El primer nombre que surge en esa lista es el First Republic Bank, que hace poquito estaba a 65 abajo en el pre-market, o sea que el mercado está muy, pero muy rápidamente, así como el Silicon Valley Bank, tardaron 2 ruedas en básicamente llevarlo a cero, el mercado está muy rápidamente actuando contra estas entidades. Pero digamos que la Fed debería, una cosa es que bancos pequeños que tengan problemas puntuales haya incluso que cerrarlos, como ocurrió con el Silicon Bank, pero la Fed actuó para bajar el riesgo sistémico de que tengamos una corrida contra todo el sistema. 2 consideraciones finales. Por un lado, esto debería acelerar el proceso de concentración de la banca norteamericana, porque básicamente el costo marginal de pasarse de un banco regional pequeño a un banco de nicho a uno de los Big Four es nulo o muy bajo, y es muy probable que un inversor se sienta más seguro, porque a JP Morgan esto no podría pasarle porque se reescribirían las reglas para que no pase, porque el sistema no lo soportaría. Entonces creo que es muy probable que veamos una concentración del sistema todavía más fuerte, y que los grandes del segmento, que son básicamente 4, JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup y Wells Fargo, deberían concentrar todavía más la posición. Y por el otro lado, yo creo que es extremadamente probable que veamos novedades en materia de regulación bancaria. ¿Por qué? Porque si ahora la Fed explícitamente está obligada a hacer un backstop de los depósitos de todos los bancos más allá de cualquier límite, es lógico que el gobierno diga, bueno, si yo me voy a tener que hacer cargo de problemas si surge, ustedes lo que pueden hacer es esto, y no hagan más que esto, porque si no, ustedes toman el riesgo y yo voy atrás y cubro cuando hay un problema, y ese es un sistema que no le sirve a nadie y es muy incluso difícil de vender políticamente para un demócrata. Recordemos que la política acá siempre juega, querramos o no. En lo que hace repercusiones, me imagino que algunos de ustedes por ahí tienen alguna duda sobre si esto impacta de alguna manera las operaciones de nuestra compañía. En ese flanco sí tenemos buenas noticias afortunadamente para darles, pero le cedo la palabra a Diego para que haga el anuncio. Sí, bueno, gracias, Wally, muy completo. A ver, nada, respecto a lo que decía Pablo, lo que está viendo son efectos colaterales también en por ahí bancos que eran mucho más de nicho del negocio de las criptomonedas y todo el tema de la nueva banca digital. La banca tradicional está bastante más salvaguardada. Nosotros, ustedes saben que nosotros trabajamos la cuenta recaudadora del Chase en Estados Unidos, y después tanto Interactive Brokers como Pershing, los dos socios con los cuales nosotros tenemos las sinergias para la operatoria offshore, custodian en Citi y custodian en el Boni respectivamente. Por lo tanto, digo, ahí estamos muy tranquilos, y es acá donde por ahí la chapa de un banco de categoría y de larga historia en el sistema financiero estadounidense se hace valer, ¿sí? Digo esto porque, bueno, antes del colapso de Silicon Valley Bank también tuvimos la novedad de que Silvergate había cerrado totalmente sus operaciones a principio de la semana pasada. Este banco digamos, muy sesgado al negocio cripto. Y también ayer se conoció que el Signature Bank de New York también fue cerrado preventivamente con los mismos lazos que tenía Silvergate. Por lo tanto, nada, nuestra operatoria no cambia en absoluto. Y bueno, obviamente esta es la foto que describió Pablo a hoy, los acontecimientos y precios a hoy. Estaremos haciendo un cubrimiento muy de cerca de toda esta situación, informándolos, y obviamente, de ser necesario, redoblaremos el esfuerzo de estos eventos para darles nuestra tranquilidad y nuestra visión sobre qué hacer en estos casos para el asset allocation y cómo cubrirse estos efectos colaterales. Si hablamos de efectos colaterales y secundarios, lógicamente, y volviendo a nuestro plan original que teníamos para la weekly de hoy, no podemos dejar de mencionar cómo impacta esto, al menos a priori, en los mercados emergentes.
Lo primero, como dijo Pablo, hay algunos efectos colaterales sobre los commodities y sobre este famoso flight to quality, donde ya, hay mucho capital de riesgo yendo a los bonos del Tesoro americano como primera instancia, y eso de alguna manera puede presionar adicionalmente la delicada situación macroeconómica de la Argentina. Y nada, y ahora le voy a ceder la palabra a Mateo para enlazar esto con lo que nos dejó el canje de deuda voluntario que se llevó a cabo justamente la semana pasada en nuestro país y adicionalmente, digamos, ver cómo el asset allocation y el cash management con la foto a hoy, ¿sí? Que esta foto claramente puede cambiar 180 grados en cuestión de días o semanas. Bueno, cómo estamos viendo nosotros de qué tenemos los mejores instrumentos para ofrecerles para cada uno de los casos. Así que, Mate, te paso la palabra y cualquier cosa vamos complementando. Estás muteado, Mate, ¿eh? Ahí estamos, perfecto, buenísimo. Sí, 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 sí. Disculpen, había empezado a hablar, había prendido la cámara, pero no el micrófono. Fantástico, habiendo aclarado lo que dijo Doga del Chase, pasando esto. La verdad que me siento extraño dar una charla, digamos, donde lo de más urgencia no es lo de Argentina, digamos. A ver, hablando un poco de lo que pasó la semana pasada, y bueno, viendo todo esto, digamos, seguramente va a haber preguntas sobre lo demás, digamos, pero lo dejamos para el final. Ahora vamos a hablar exclusivamente de Argentina, y todavía no vimos efectos importantes en Argentina, digamos, de lo que pasó, más que un sell-off hacia fines de la semana pasada, jueves, viernes. Así que vamos a hablar un poco, como decía Diego, del canje principalmente, como una noticia general, y después algunas alocaciones según estrategias y objetivos de los distintos inversores, ¿sí? Así que por ahora no vamos a hablar más de Silicon Valley Bank y toda esa saga, lo dejamos para preguntas para el final. Bien, tema de canje, el canje, digamos, le puse, el canje. ¿Qué pasó con el canje? Que también Diego hizo una aclaración espectacular, y es que fue voluntario, digamos, porque por momentos algunas personas habían temido, digamos, de que esto sea, al fin que esto sea obligatorio, pero no lo fue, digamos, ¿no? Estos canjes ya es el tercero que se realiza, si se están realizando una vez por trimestre, y se da principalmente porque, bueno, como el Banco Central está como un jugador muy importante, ¿sí? en los títulos en pesos, necesita de alguna forma renovar esa posición, ¿sí? Porque si no la tiene que dejar vencer, y el Tesoro tiene que conseguir los pesos para pagarle al Banco Central, que básicamente en términos prácticos es sacarse el dinero de un bolsillo para ponerlo en el otro, para después volver a pasarlo para el otro lado, digamos, pero no pueden de ninguna forma el Banco Central acceder a las licitaciones del Tesoro, eh, o sea, pagando cash, básicamente, porque va en contra de unos puntos de la Carta Orgánica. Entonces, estos canjes están y van a seguir estando, ¿sí? No se refieren a un canje, como les decía, obligatorio, es un canje meramente, digámosle, regulatorio, pero se abre a todo el mundo de si alguien quiere entrar, entra o no. Por ahora, se venía con un supuesto, y era de que en estos canjes, para acompañar, para mostrar éxito, el sector público venía entrando con la mayor parte, se suponía siempre un 100% de sus tenencias. Obviamente cuando el mercado decía, bueno, el sector público va a entrar con un 100%, era para simplificar el supuesto, porque bueno, obviamente seguro alguien no entró porque capaz que al otro día necesitaba el dinero. Estas muchas veces son tenencias de corto plazo, pero bueno, esta vez, como dice el tercer punto, digamos, vamos a empezar por ahí, después pasamos a por qué hablamos de controversias y todo lo demás. Se habla de que el sector público habría entrado con menos del 100% de sus tenencias, y se habla de un 80%, lo cual es bastante menor de lo que se supuso en canjes anteriores. Esto lo que significó fue que se canjeó un monto de 4,34 billones, ¿sí? Billones de pesos, de unos vencimientos a valor técnico de 7,5 billones de pesos. O sea, viendo este numerito, vemos que dice
4,34 sobre 7,5 da un 57% de rollover. Pero ni bien salió toda esta cuestión del canje, ni bien se pudo ver los comunicados oficiales, los comunicados a prensa, los mensajes de WhatsApp que se reenvían, etcétera, etcétera, se hablaba de una adhesión. Viendo un poquitito más en detalle con un PDF del cual sacamos las imágenes que distribuyó el MECON, que ven a la izquierda, vemos que ese 64% se daba, dado que en el canje entraban títulos de marzo, ¿sí? Que esos títulos de marzo ya habían sido parte de un canje anterior a principios de enero. Entonces, como les decía que hicieron canjes trimestrales, en el canje de enero entraron títulos de enero, febrero y marzo, y ahora incluyeron todo eso roleado en el primer canje, también en este canje, ¿sí? Entonces no podríamos decir que el canje de enero fue X cifra y 64% el canje de marzo, porque estaríamos contando algo dos veces, ¿sí? Entonces, realmente en la operación de canje que se hizo el jueves pasado, lo que se vieron fue un rollover del 57%, por eso hablamos de la controversia. A ver, ¿qué pasa con esto? 64%, 57%, ¿es bueno o malo? Y la verdad que ahí es medio una cuestión de interpretación del lector. Yo conozco muchos colegas que dicen que aún 57% es una buena cifra, porque con 80% del ingreso del sector público deja más o menos un 25% de ingreso del sector privado, que son números acorde a lo esperado. Yo la verdad que esperaba un poquitito más, porque en el medio de todo esto se ofrecieron muchos beneficios, ¿sí? Se ofrecieron bastantes beneficios, principalmente al sector bancario, se le permitió pagar dividendos, que por ahora no se podía, y la verdad que, bueno, quizá alguno me puede decir, bueno, eso no es un beneficio, es una cuestión normal. Ok, no vamos a entrar en ese debate, pero la cuestión es que antes no se podía y ahora se puede. Se le permitió, bueno, pagar dividendos con ciertas condiciones, etcétera, que tampoco vamos a hablar de eso, pero la cuestión es que sobre esto también se les ofreció a los bancos un put, a las instituciones financieras, un put, entre comillas, eso lo explicamos en el Archie Weekly Report de la semana pasada, en el cual es más un seguro de liquidez que otra cosa, ¿sí? Entonces, por ese lado, la verdad es que a nosotros nos parece un poco bajo el número, y que va a dejar un perfil de vencimientos, la verdad que complicado de acá en adelante. Sí, acá lo tenemos instrumento por instrumento, y acá arriba lo tenemos mes a mes. Fíjense que aún así para marzo quedan pagar 600.000 millones de pesos, para abril 1 billón de pesos, mayo casi 1 billón de pesos, y junio 800.000 millones de pesos. Llegado junio, ¿tienen que pagar 800.000 millones de pesos? No, van a tener que pagar más, porque eso es a hoy los títulos SER con la inflación de hoy. O sea, cuando vaya pasando la cosa, como en títulos SER en junio, en mayo, en abril, van a tener que ir pagando cada vez más, digamos. Así que piensen que estos números no son finales, sino que van a ir incrementando día a día. Entonces, por este lado, el canje, la verdad que despeja un poco cierto temor, digamos, de corto plazo, pero no se entiende bien cómo esto va a darse de largo plazo. Y una última cosa antes de pasar a lo demás, es que tener en cuenta que toda esta situación con el canje, lo que genera también es que hay cierta incertidumbre de si la baja adhesión al canje es por la duration de los instrumentos otorgados, ¿sí? Estamos hablando de títulos SER a 2024, 2025 y un dual a 2024, ¿sí? Esos eran los instrumentos que estaban dentro de las canastas, ¿sí? O sea, no necesariamente tenías que elegir todos los instrumentos, pero esos más o menos eran las opciones. Lo que también se dice es que puede ser que esto tenga un mejor desenlace a futuro si se ofrecen instrumentos más cortos, y que quizás no se roleó en esta ocasión, pero se rolee cuando se ofrezcan instrumentos más cortos, que eso quedará a ver a final del mes, cuando vencen estos 600.000 millones de pesos de marzo, y algo de TX23, para ver ahí qué es lo que se ofrece, y si se ofrecen instrumentos más cortos de cash management, digamos, para cosas. Porque también hay una cuestión real, y es que quien tiene una LEDE generalmente no es un especulador o alguien de alta duration, sino que tratan de tenerlo al corto plazo. Fíjense que muchos de los que tienen esto son los bancos, que en este caso y en este país aprendieron bien que tienen que ser bastante líquidos, y que tienen que tener bastante calzadas, digamos, los depósitos respecto de las inversiones.
Perfecto. ¿Cómo invertir en Argentina? Pasamos al árbol de decisión, así también no nos extendemos mucho más. Acá estamos hablando de inversión offshore, vamos a ir más o menos por cada punto de todo esto. Hablamos de dos perfiles, cash management y de asset allocation, digamos, o sea, esto es un poco a largo plazo y esto es un poco más a corto plazo, ¿sí? Estamos hablando de quien tiene una colocación de muy corto plazo para corporativos o para quien sepa que tiene un pago certero, seguro en el corto plazo. Ya hemos varias veces explicado lo que es el cash management. En el primer escenario, digamos, ¿sí? Estamos hablando primero acá en pesos, ¿sí? Inversiones solo en pesos, y además que también quizás también para una jugada un poco más especulativa, digamos, y es que los pesos, las inversiones en pesos le ganen al dólar, ¿sí? Benchmark que use cada persona, digamos, dólar oficial o CCL. Acá vemos un poco, un montonazo de numeritos, digamos, pero vamos a lo relevante. Vemos acá las TEAs, ¿sí? Las tasas efectivas anuales de las LEDs, y las tenemos entre 126 y 123%. ¿Sí? La verdad es que con esta venciendo tan corta, esto puede estar en 126, puede estar en 120, puede estar en 110, día a día esto va cambiando, digamos, pero más o menos en un 120% promedio estamos ahí. Por otro lado, tenemos TEAs reales en LECER del 7%, y acá en septiembre aparece un 2%. La verdad es que la de septiembre tiene poca liquidez, entonces a veces es poco representativa esa tasa, pero fíjense que hasta junio podemos conseguir tasas de 7% real bastante fácilmente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo comparamos uno con otro? Lo que nosotros hicimos acá es nominalizar la tasa de la LECER, ¿sí? Llevarla a una TEA comparable con la de la LEDE, usando supuestos de inflación, ¿sí? ¿Qué supuestos de inflación usamos? La verdad es que usamos el REM, ¿sí? el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, porque es una mediana de varios pronósticos, entonces creemos que eso puede favorecer, digamos, a la pluralidad de opiniones, digamos, dentro de los pronósticos. Y acá lo que tenemos es que esto muestra una pequeña aceleración hasta marzo, y luego desaceleraciones por debajo del 6%. Si usamos estas inflaciones para nominalizar estas LECER, digamos, llegamos a tasas TEAs estimadas de entre, como decíamos, el septiembre puede ser que esté un poco afectada por la liquidez, pero del 120%, ¿sí? Acá pasamos de niveles más cercanos a, como les decíamos, a 124, 125%, a 120 plano. La verdad es que en este sentido parecería como que no hay que ni pensarlo, habría que ir a la LEDE, pero nos parece, digamos, que estos pronósticos del REM parecen bastante optimistas, y que hasta incluso ahora se habla de que febrero podría dar un poco más alto, más cercano al 6,5, y que luego esta senda de desinflación no sería tan rápida como se plantea. Entonces, por ese lado, nosotros creemos que para inversiones de muy corto plazo, donde justamente no afecte tanto los movimientos de inflación sobre las LECER, 1, 2 meses, creemos que LEDE es el instrumento a elegir, digamos, una LEDE de abril, una LEDE de mayo, por ejemplo, dependiendo obviamente del plazo que tenga cada inversor. Y para inversiones de 3 a 4 meses, ahí ya directamente recomendamos tener la cobertura, ¿sí? Del SER, e ir a una LECER junio, que hasta incluso puede ganar más, digamos, de estas inflaciones mayores a lo esperado en el REM. Para lo que es otro escenario, digamos, en el que el dólar oficial esté a la par de la inflación o mayor, que la verdad que lo vemos muy poco probable, año electoral, creemos que van a tratar de anclar la inflación con el tipo de cambio. Por ahora se viene dando un monto, un ritmo, digamos, similar al de la inflación, pero un poco más abajo. Creemos que eso se va a mantener así. Y para el que realmente quiere ir a una cobertura de esto, digamos, nuevamente no lo recomendamos como una cuestión especulativa, ¿sí? De corto plazo, quizá de largo plazo de un poquito más esa relación riesgo-retorno, pero para los que quieren ir meramente a coberturas, dentro, además, digamos, de la oferta de fondos que tenemos, también tenemos justamente estos bonos duales y los bonos dólar link, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Estos son los bonos dólar link, ¿sí? El TB23, que les recomendaría que no lo miren tanto porque vence ahora en el muy corto plazo. Luego tenemos el T2B3 al 10%, justamente también esto refleja que el mercado piensa que la devaluación va a estar por debajo de la tasa de interés
entonces por ese lado tiene que sumarle un poco más de tasa para compensar. Pero vemos acá los bonos duales, ¿sí? Estos son los bonos duales si los valuásemos como un bono dólar link y no como un bono SER, que es como operan hoy en día, porque el SER viene ganándole a la DEVA. Entonces, por este lado vemos que están muy cercanos a cero, ¿sí? Muy cercanos a cero en el corto plazo, lo cual implica que podés llegar a tener un título, digamos, de una tasa cero en lo que respecta a dólar oficial, lo cual sería una cobertura bastante cercana. Y además tenés la posibilidad de llevarte el rendimiento atado a la inflación si es mayor a la DEVA, digamos. Entonces, por ese lado, creemos que para coberturas no es tan mal. También, como les decía, tenemos oferta de fondos, pero en este caso, básicamente, vemos que no es una mala alternativa. Para algo especulativo, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es que el TDF24, que también hay que ver temas ahí de liquidez, se viene operando, digamos, pero la cuestión es que lo tenemos al 4%, casi empardado, digamos, con el TB24, lo cual la verdad es que deja un buen rendimiento atado a la inflación, y además deja una buena posibilidad de agarrar una suba si en ese plazo, si hasta febrero de 2024, tenemos alguna modificación del tipo de cambio. ¿Qué pasa? Digamos, en el medio de todo esto, si acá, digamos, acá tenemos en este plazo acá, tenemos las PASO, y luego de las PASO, medio que la curva de pesos es medio tierra de nadie, como mostramos en el Argentina Weekly Report de la semana pasada. Las tasas en ese sector estuvieron bajando un poco, en ese sector de la curva, pero aún así se mantiene cierta incertidumbre de qué va a pasar con la curva el año que viene, por eso lo recomendamos como trade especulativo. Y para coberturas, como les decíamos, mantenernos cortos. La verdad es que el TDL23 tan cercano a cero parece atractivo, y el TDS23 también podría ser atractivo. El tema es que cae después de las PASO, así que compre bajo su propio riesgo ahí. En este caso, como les decíamos, de la oferta de fondos para dólar oficial, vemos que acá tenemos, este es el rendimiento de los fondos contra este color celeste, verdecito, agua marina. La verdad que bueno, lo dejo a interpretación de cada uno, digamos, está acá, que es el que llega acá primero. Ese es el dólar oficial, ¿sí? El cierre del MULC, y después tenemos fondos que nosotros ofrecemos. En este caso, la verdad es que nuestra recomendación va más que nada por el Compass renta fija, ¿sí? Que tiene un 64% de activos dólar link, parte en hard dólar y parte tasa en pesos, ¿sí? Bastante de corporativo y algo de soberano, digamos. En este acá lo vemos bastante atado, ¿sí? A lo que es el dólar oficial. Fíjense que está muy pero muy cerca, unos 100 basis abajo, un poco menos de 100 basis. Así que por ese lado, la verdad que lo vemos bastante bien. Es el blanco, ¿sí? Dentro del gráfico. Y el azul, este que por momentos le gana al dólar oficial y por momentos queda por debajo, es el Consultatio Renta Argentina, que también mucha presencia de activos dólar linked, parte de pesos, parte de dólares. Esta parte de pesos probablemente esté cubierta con, con, con futuros, digamos. Y acá lo que tenemos es que es un poco más, o sea, está un poco más cargado de títulos soberanos, ¿sí? Así que les damos estas dos opciones para que elija cada uno. Los dos son excelentes fondos. Fíjense que en ambos casos tienen una muy leve underperformance en los últimos 3 meses respecto del dólar oficial. Por el lado de que el dólar libre le gane a la tasa y a la inflación, que esto en el muy corto plazo, los próximos meses, lo vemos probable. Digamos, si me preguntan de acá a 1 año, 2 años, si esto lo vemos, quizá no, pero en el corto plazo sí. Recomendamos, bueno, acá tenemos una oferta bastante particular, ¿no? Que es el Galileo Premium, ¿sí? Es un fondo que es suscribible en pesos y que tiene activos de renta fija corporativa en dólares argentina. La cuestión acá es que, bueno, se está tomando el riesgo de renta fija, obligaciones negociables argentinas, pero tenés la ventaja de poder entrar y salir en pesos en tal caso, ¿sí? Fíjense que si lo comparamos contra el MEP, justamente fue un poco más eficiente que el MEP, un poco más de rendimiento, más que nada por una cuestión de la tasa y las ganancias de capital que puedan dar estos activos, ¿sí? Bastante cargado en energía y petróleo y gas, pero bueno, también así es el negocio de las obligaciones negociables, ¿no? O sea, tenemos bastante incidencia de la energía. Así que el Galileo Premium
en pesos, se entra en pesos y se sale en pesos, digamos. Pero bueno, como decíamos, se entra en pesos, sale en pesos, pero vas a estar atado al tipo de cambio oficial. Y recuerden que esto es para, más que nada, lo que es pesos. Otra opción que nosotros estamos viendo, digamos, esto no aplicaría para el que accede a Mulk, digamos, pero quizás para quien quiera tener una cartera. En este caso tenemos un portfolio, ¿sí?, de CDRs low beta que creamos desde InView, digamos, en el cual está bastante cargado de estos CDRs que, como tienen un low beta de mercado, en general también fíjense que son de bastante consumo defensivo, consumer staples, que yo, estamos hablando de Coca-Cola, estamos hablando de Pepsi, estamos hablando de Walmart, McDonald's, empresas de salud como United Health, parte Johnson & Johnson, y siempre viene bien tener en este tipo de carteras un Gold, por las dudas de algún tipo de evento de crédito o algún evento mundial, digamos, pues como cobertura. Fíjense que desde el 2022, ¿sí?, un año para atrás, viene bastante bien respecto del CCL. Pocas veces el rendimiento del CCL estuvo por encima de la cartera. Obviamente esto requiere de bastante timing a la entrada, pero por este lado, fíjense que es una buena opción y que se los dejamos también para quien quiera estar un poco más atado al tipo de cambio paralelo, sí, paralelo, financiero, digamos. Por otro lado, acá tenemos bonos corporativos, ¿sí?, que acá ya estaríamos entrando, recuerden, acá estamos, estaríamos entrando en la parte de Asset Allocation, ¿sí?, acá estamos hablando de bonos, ¿sí?, como vemos el tema de los bonos. Ahí estamos. Acá tenemos los bonos corporativos argentinos, ley Nueva York. Hay un problema, digamos, o sea, alguien me puede llegar a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Llevamos ONs o no llevamos ONs? Muy distinto, digamos, hay perfiles muy, pero muy distintos. Perdón. Hay perfiles muy, pero muy distintos. No es lo mismo una ON de Pan American Energy que una ON de Albanesi, ¿sí?, como estábamos diciendo antes. Entonces, por este lado, la verdad es que vemos que no, o sea, me parece que tenemos distintas ONs para distintos trades o distintos perfiles de riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos hablando? Un bajo riesgo, sí, lo que sería una cuestión de inversión de corto plazo. Estábamos viendo la de Compañía General de Combustibles, CGC, la CP17O, Ley Nueva York, está acá. Recuerden que quienes acceden a MULC no pueden comprar estos activos por regulación, eso siempre consultarlo. La CP17O, que la vemos un poco por encima de algunos otros activos que están muy cercanos a vencer, como esta ON de Pampa o esta ON de Pan American Energy, pero esta acá la tenemos en 7% más o menos, lo cual deja una tasa interesante, digamos, para el bajo riesgo. En riesgo medio tenemos esta acá, IMCHO, que es YPF, ¿sí? Esta YPF la tenemos más cercana al 10%, YPF tuvo un muy buen rally y la verdad es que la empresa está siendo un player bastante importante en vaca muerta, digamos, hay un poco más de optimismo respecto de YPF, así que para un riesgo medio, digamos, un semi-especulativo, por así decirle, no vemos mal esta yield del 10%. Ahora, esto en general suele ser bajo riesgo, riesgo medio y alto riesgo, digamos. Pero acá ya vamos a altísimo riesgo, digamos. Acá estamos viendo la MRCAD, digamos, que sería, esta, bueno, la tenemos en pesos acá, pero también está en dólares, ¿sí? La de Albanesi, que también esta les recomendaría quizás buscarla también en el exterior, porque a veces suele estar un poco más barata incluso, pero si no, bueno, acá mercado local hay. Con una tasa un poco más baja, pero fíjense que la tasa sigue siendo una yield por encima del 20%. Nuevamente, ¿esto es grado de inversión? Por Dios no, digamos, pero justamente esto es casi como comprar equity de la empresa, digamos, y esto sería un trade especulativo bastante severo y bastante atado a una recuperación o trade electoral. Por el lado de la ley local, recuerden que esto acá, como acceden directamente los que acceden a MULC, dejaron tasas bajas, digamos, a veces que creemos que no se compensan los riesgos, en este caso, para quien no tenga restricciones, ¿sí? Para quien tenga restricciones, bueno, no le queda otra, digamos, pero acá lo que tenemos en bajo riesgo, tenemos más que nada lo que es Vista, ¿sí? Vista, ponemos Vista y no Vista una en particular,
porque la verdad que creemos que cualquiera de las de vista de bajo riesgo va bastante bien. Nuevamente, esto suele terminar siendo un activo para quien no puede comprar otra cosa, entonces no tiene mucho sentido ponernos a explicar que esto para una persona que no tiene restricciones iría a otro activo, sea en el exterior o sea en la ley de Nueva York. Para riesgo medio, Cresud, ¿sí? Que la tenemos acá. Y luego también tenemos Generación Mediterránea, también para el que tiene un poco más de estómago y quiere ir a una tasa por encima del 10%. Bien, por otro lado, bonos corporativos vía FCIs. También en nuestra oferta tenemos bonos corporativos, de uno ya hablamos, que es el Galileo Premium, y del otro es el Compass Best Ideas, pero ahora se llama Opportunity en dólares. O sea, hoy Compass lo llama Opportunity en dólares. Cuidado, es Opportunity en dólares, porque está el Opportunity en pesos, ¿sí? Son dos cosas distintas. Entonces, dejamos el Best Ideas porque a veces que en algunas plataformas todavía figura como Best Ideas. Entonces, en este caso, fíjense que al ser un fondo en pesos, lo tuve que pasar a dólares con una serie de CCL, entonces se ve un poquitito más puntiagudo, ¿sí? el gráfico, y además tiene un rendimiento un poco menor, pero recuerden que lo atractivo de este fondo es que se puede entrar y salir en pesos. En este fondo hay que entrar en dólar cable, se puede entrar con MEP, pero recuerden que como en algunos otros fondos de Compass, tienen la conversión a cable a la ida y después ganan la conversión de cable a la vuelta. La verdad que son excelentes fondos en ambos casos, fíjense que el rendimiento fue estelar de los dos en el último año, que fue bastante complicado para el asset class, así que en este caso también se los dejamos como una opción. En general nosotros recomendamos obligaciones negociables, no es un asset class que nos guste mucho, en general consideramos que no se paga el riesgo retorno por cuestiones regulatorias y que muchas veces es mejor, como decíamos, activos del exterior o mismo estos fondos para no tener que lidiar con canjes más adelante. Ahora, ¿qué pasa en el trade electoral? ¿Sí? Que hablábamos de antes, un poco antes. La verdad es que vemos los bonos más atractivos que las acciones, y acá se ve un poco de esto, fíjense cómo el Merval al CCL está un poco por encima, ¿sí? De esto, y la verdad es que si comparásemos estos puntos con la fecha en la que fueron, estos puntos se dan más que nada en el 2022, ¿sí? Entonces no es que el mercado muchas veces ha estado tan descorrelacionado, sino que es una cuestión de corto plazo, ¿sí? de muy recientemente. Está bien que estamos en un mundo hiperlíquido, digamos, y no estamos en las mismas condiciones quizá que en el 2007 cuando empezó este gráfico, pero fíjense que por ahora el Merval parece un poco caro en términos relativos a lo que sería este nivel de riesgo país, ¿sí? Entonces, por ese lado, de muy corto plazo, vemos a los bonos un poco más atractivos que las acciones. De más largo plazo, obviamente siempre consideramos que el equity tiene mayor recorrido. En los bonos soberanos, ¿sí? En lo que son los hard dollar, acá lo que vemos es el gráfico de paridad. A mí me gusta verlo por paridad, por tasa también se puede ver, pero ya las tasas son ridículas y no tiene tanto sentido. Además, estamos hablando de esto un trade electoral, un trade especulativo. En este caso nosotros siempre recomendamos los de más baja paridad, más que otra cosa, digamos, ¿sí? O sea, porque para hacer un trade especulativo no vayamos a uno de tan baja duration, vayamos a uno de más duration, ¿sí? Que es casi el doble. Fíjense que GD30 tiene 2,5, y AL35, GD35 tienen 5 de duration, son 2 veces, o sea, son el doble, perdón, de reactivos que los más cortos. Entonces, en este caso, ¿sí? Lo que recomendamos nosotros, más que nada, son estos bonos de baja paridad y alta duration, 20, 35, 20, 41. ¿Por qué ponemos 20, 35, 20, 41? Porque la segunda parte del texto es que la legislación argentina la verdad es que puede ser apta para que tenga un perfil más especulativo, tiene menos protección legal, ¿sí? Por eso justamente están por debajo en paridad, pero bueno, a ver, no tenemos un escenario donde justamente uno salga más perjudicado que el otro. El último canje no sucedió, obviamente el pasado no es indicación de lo que va a pasar en el futuro, pero la verdad es que en ese caso no vemos hoy por hoy una voluntad de reestructuración ni de tratarlos distintos. Así que por ese lado creemos que para quien quiera dormir un poco más tranquilo, quizás los globales. Para quien quiere un poco un trade especulativo en serio, fuerte, recomendaríamos un AL35 o AL41, ¿sí? Chequear el tema también de liquidez, porque, por ejemplo, AL35 es más conseguible en pesos que en dólares. Ahora,
¿Qué pasa si no queremos riesgo público, queremos solo riesgo privado? Bien, perfecto, tenemos una oferta para ustedes, nuestra cartera agresiva, ¿sí? La cartera agresiva, la verdad es que creemos que, bueno, que es medio, no injusto, digamos, pero lo que vimos es que siempre que tratamos de salir del Merval salió mal, digamos, hemos agregado Facebook a la agresiva y no fue una buena opción, hemos agregado Meli y no fue una buena opción, así que hace unos meses ya que decidimos que íbamos a tratar de consolidarnos en acciones de riesgo argentino casi puro y exclusivamente, así que acá lo que tenemos son fondos de Merval y otros papeles argentinos que fuimos seleccionando. Fíjense que venimos con una buena racha, febrero fue un mal mes en tal caso, y fíjense que también tenemos un trade electoral bastante variado, con un poco de exposición general, ¿sí? Con los fondos, exposición a bancos a través de Galicia, que nosotros siempre decimos que al ser el ADR más líquido puede ver el flujo antes que los demás, exposición energéticas, ¿sí? A través de Pampa Transener, exposición petrolera con Vista, algo, ¿sí? De trade electoral, de reconstrucción y reactivación de la economía con Holcim, y bueno, Mirgor está ahí como un sector industrial que también puede llegar a ganar algo con algún tipo de mayores exportaciones, ¿sí? En un futuro, digamos. Por el lado de esto no es un trade electoral, sino más el algo del exterior, ¿sí? Esta es nuestra cartera de CDR, que también viene bastante afinada respecto de su benchmark de CDR de SPY. Esta, bueno, también tiene algo de, o sea, más que nada tiene un ancla muy grande, ¿sí? Con Berkshire y con IWM para ganar más exposición a una cuestión un poco más defensiva, pero luego tenemos otros picks discrecionales que elegimos acá. La verdad que XLF el viernes no tuvo un muy buen día, veremos si hoy vemos rebotes por ese lado, digamos. Las tech también vienen un poco vapuleadas, pero todo este rescate de la Fed debería ayudar un poco. Ahora, ¿qué pasa si queremos una estrategia balanceada? Que era lo último que teníamos en el árbol de decisión. Acá lo que tenemos es nuestra cartera moderada, que la verdad que también viene con el benchmark bastante alineada, buen desempeño últimamente, y acá lo que tenemos es parte SER, parte acciones de CDRs del exterior para seguir al CCL de muy bajo beta, o el Marty Berkshire, y parte de PICs discrecionales en Argentina, ¿sí? Que tenemos BBV Argentina y Transportadora de Gas del Sur. ¿Qué pasa si hay alguien que dice, bueno, me gusta la cartera moderada, pero me gustaría que sea un poco más especulativa y me gustaría que tenga un poco más de exposición en tipo de cambio? Perfecto. Reemplazar la Lecer Mayo por GD30 y reemplazar la Lecer Abril por GD35. También alguien puede llegar a decir, pero antes decíamos que GD30 no era tan especulativo como GD35. Bueno, sí, está bien, pero es una estrategia balanceada, es una estrategia moderada. Para el que quiere ir todo con G35 o L35, completamente bienvenido, pero bueno, al ser una readaptación de una cartera moderada, no quería mantener un perfil muy especulativo. Como las consideraciones tácticas relevantes, como cierre de todo esto, como resumen, bien, la macro está desordenada, como vemos ahí en el título, es así, digamos, o sea, no hay una cuestión, digamos, que hacerle. Digamos que Argentina vive en los chaparrones, así que medio como que tenemos que aprender a bailar en la lluvia, digamos. Esto es el desorden de la macro. Entonces, la verdad es que vemos vientos de frente en el plano externo. Obviamente, lo que sucedió la semana pasada con Silicon Valley Bank no fue gratuito. Veremos qué pasa hoy cuando abra el mercado, si tenemos un rebote afuera por estas bajas de probabilidad de las subas de tasa de la Fed, pero también veremos cómo reacciona el mercado a un risk-off, digamos. O sea, no creo que esta baja de la probabilidad de suba de tasa de la Fed sea como otras en las que veíamos eso y veíamos que el mercado raleaba. No sé si esto va a ir a un risk-off aún así, digamos, con la baja de posibilidad. Esto acaba de traer presión inflacionaria y cambiaria, ¿sí? Esto va a seguir en el corto plazo. El canje de deuda, como decíamos, ayuda, no está dicha la última palabra, porque la verdad que un 57% no parece algo que me asegure que va a estar todo bien. No hay eventos de reestructuración forzosa en el corto plazo, en nuestra opinión. El rollover privado va a costar, y eso sí que veremos un poco
cómo incide y agrega más presión inflacionaria y cambiaria de la que decíamos arriba. Respecto de cash management, ¿sí? La visión de corto plazo es que corto plazo, estamos hablando seriamente del corto plazo, ¿sí? Estamos hablando de 1 o 2 meses, la tasa fija nominal es mejor que la SER, y el dólar oficial, pero si ya vamos un poquito más largo, estas inflaciones esperadas dan a pensar de que quizás tener un pequeño call, ¿sí?, sobre inflación en lo que refiere a una LECER versus una LEDE es un poco más agradable. Obviamente no es un call, o sea, te estás posicionando en inflación. Si inflación en abril da el 2%, obviamente vas a perder, pero la verdad es que no creo que haya muchas chances de que eso suceda, una desaceleración brusca como estamos viendo. Ahora la cuestión es que la incógnita que nos queda es la velocidad a la cual irá el tipo de cambio libre, y además si esto va a ser una velocidad constante o muy variable, digamos. O sea, nos apostamos un poco más por los segundos, ¿sí?, saltos bruscos, seguidos de amesetamientos, digamos, como ha sucedido. Y fíjense que incluso eso sucedió la semana pasada, digamos, ¿sí? El MEP lo teníamos bastante clavado en 355 pesos para arriba y para abajo, y la semana pasada con la volatilidad mundial se fue bastante más arriba. Así que consideren eso, creemos que veremos volatilidad en el tipo de cambio financiero, pero no estamos seguros el ritmo. Asset allocation, digamos, lo que nosotros estamos viendo es que los bonos hard dólar están un poco más atractivos que las acciones en el corto plazo, y que si bien las obligaciones negociables pueden ser atractivas, digamos, la verdad es que no creemos que se pague el riesgo retorno respecto de las investment grade offshore, como decíamos antes, y mucho cuidado con las diferencias de legislación, y mucho cuidado respecto de las diferencias de perfiles de las empresas. No podemos hablar de la misma forma de Pan American Energy que de Albanesi, y el mercado así los... Pobre Albanesi, la verdad que no la tengo contra Albanesi, es más, la estoy recomendando no como trade especulativo, pero claramente una se cotiza abajo del 5% y la otra arriba del 20%. Y respecto de CDRs, vemos las oportunidades con cautela. La verdad es que es muy incierto el panorama afuera. Acá, bueno, nos había quedado la pregunta de, es un poco incierto dónde finaliza el tightening. Y la verdad es que también, además de eso, ahora tenemos dónde finaliza el sell-off, digamos, que arrancó la semana pasada, así que tenemos dos fuentes de incertidumbre que nos dejan un poco intranquilos. Y si vemos un risk-off, la verdad que también no sabemos hasta dónde puede llegar a ser, si es meramente bancos regionales y tech, bancos regionales, tech y VCs, o una toma de ganancia generalizada respecto de todo el mercado o sector bancario. Más que nada, bueno, ahora preguntas que hayan quedado. Yo fui respondiendo algunas. Mate, nada, solamente para recordarles, hoy Wall Street empieza ahora en un minuto, ¿sí? Cambia el horario, es de 10:30 a 17 horas. El mercado argentino va a estar también abriendo a las 11 y cerrando a las 17 horas. A esta hora los futuros están un poquito para abajo de acciones, sigue siendo el flight to quality bastante agresivo. Toda la curva de treasuries abajo de un año está cotizando por debajo del 5% anual de yield, cuando la semana pasada estaba bien arriba del 5%. Metales, oro subiendo casi 2%, plata 5%. Abel decía si es momento de posicionarse en oro. En la medida que esto se transforme en una versión al riesgo generalizada, claramente el oro puede tener upside, pero digo, esperemos los movimientos y dónde se estabiliza en el mercado a corto plazo, pues ya vimos que estos escenarios de gran volatilidad son escenarios donde uno puede cometer grandes errores tácticos, digamos, ¿sí? Y los commodities más relacionados al ciclo económico, digamos, como petróleo y cobre, con presión bajista, nada, esto a priori el mercado reaccionando rápidamente, al menos desde el punto de vista de lo financiero, en el impacto sobre la economía real de todo este escenario que explicó Pablo al respecto. Así que, a ver si hay algunas preguntitas adicionales. Marco pregunta si esto genera alguna preocupación en la Fed para seguir subiendo tasas. Ahí, Wally, no sé si querés responder vos. Sí, a ver, nada, lo comenté un poco cuando hablamos.
siempre la estabilidad del sistema financiero va a tener preeminencia sobre todas las demás consideraciones. Porque bajar la inflación de 5 a 4 si tenés una corrida contra los bancos, mucho no te va a servir. Por lo tanto, sí, desde ya, de hecho el mercado ya está prediciendo que no va a haber suba y que va a haber bajas antes de fin de año. La pregunta real es, bueno, y si la inflación no afloja, ¿qué hacemos? Me parece que esa es la pregunta que hay que hacerse. Para vincularlo a lo que comentaban de la pregunta de posicionamiento del oro. Si la inflación no afloja y las tasas no pueden subir o tienen que bajar para quitarle presión al sistema financiero, ese es un escenario de tasas reales negativas donde el oro suele destacarse. Y por eso está subiendo hoy 2%, por la probabilidad de que ese sea el escenario. Si inflación y tasas, o sea, si este shock no solo genera que la Fed no suba las tasas, sino que también hace que la actividad afloje mucho y la inflación también, el oro medio que debería quedar en el mismo lugar. Después, hay varias preguntas sobre Albanesi. Para redondear un poco lo que comentaba Mateo, el mercado de ONs está completamente segmentado en Argentina. Es un mercado que funciona casi separado de los demás y separado del resto del mundo. Porque cuando me preguntan, tal ON, al 10%, ¿está caro o barato? Digo, bueno, pará, ¿con respecto a qué? Con respecto a un bono argentino que rinde 30 de paridad, con respecto a un bono high yield de afuera que podés conseguir a 8 o 9, si a mí me preguntan, la mayoría o sea, compré un ETF diversificado que rinda 7, 8, contra que Albanesi me rinda 8, y yo voy a preferir el ETF. Ahora es una cuestión de decisión personal y también justamente el mercado se segmenta porque hay ciertos jugadores que tienen que recurrir a ese tipo de operaciones porque no pueden por otras y demás. Después es muy común por esta dinámica regulatoria que una misma empresa coloque en el primario una tasa cuando en el secundario las acciones están cotizando 4 o 5 puntos arriba. Pasó con Edenor, pasa seguido, no es tan raro. Por ahí lo único diferente con este caso de Albanesi es la magnitud del spread que se formó contra uno de los títulos. Pero ahí puede haber temas de liquidez puntuales que desde afuera es imposible saber. O sea, si bien son de las ONs más líquidas del mercado local, no dejan de ser papeles muy líquidos en general. Por lo tanto, nada más podemos especular. Después hay una pregunta más sobre CEDAR de vista, que si quieren Mate yo abro y después te cedo la palabra, que dice que fueron las que más subió el año pasado, y si tenemos algún precio objetivo para seguir posicionando en carteras de estos valores. Bueno, en primer lugar, lo pasado ya está. O sea, olvidémonos de si algo subió o bajó, no importa. Miremos para adelante porque no tiene sentido vender algo. Tiene igual de poco sentido vender algo porque subió mucho que comprarlo porque cayó mucho. Entonces, esa pregunta, olvidémosla, miremos para adelante. Vista, la verdad que es una empresa que se destaca por su capacidad operativa. La verdad que está ejecutando muy, muy bien en vaca muerta que realmente está dando resultados muy, pero muy positivos, exploración y demás. Me parece que Vista ya, o sea, mirando para atrás todo es obvio, ¿no? Pero Vista estaba regalada cuando valía $2.80, $3. Hoy no es que esté cara per se por lo que subió, pero me parece que está por lo menos bastante mejor fair value, pero todavía hay un caso donde si la empresa sigue ejecutando este ritmo y en Argentina no vuela nada por el aire, ya vemos eso, que no haya cambios grandes en la regulación o que no se impide el acceso a dólares o cosas así, Vista perfectamente puede valer el doble de acá a 1 o 2 años y sigue ejecutando así. Ahora, ponernos a hablar de una petrolera cuando el petróleo está 5 abajo y no sabemos si vamos a tener si vamos a tener un repricing de todos los commodities, un nivel de actividad más bajo, y es complicado. Me parece que claramente para Vista, si bien mucho va al mercado interno, hay un saldo exportable significativo, y que regulatoriamente es muy significativo, pues esas son divisas que puede hacer de libre disponibilidad y demás. Vamos a ver dónde frena el petróleo, porque con el petróleo en 70, 80 es un precio, si el petróleo volviera a 100, 120 es otro, pero si el petróleo baja a 50, 60 es otro escenario.
Entonces, me parece que hay que vender vista acá per se porque subió mucho, no de ninguna manera. Sí me parece que ya el upside y el downside está más balanceado, y me parece que el escenario internacional de dónde va a parar el precio del petróleo juega más que el viernes pasado, digamos. Pero bueno, después está en el nivel de riesgo que quiera adoptar cada inversor. Lo que me parece que vamos a estar todos de acuerdo es que la empresa viene ejecutando su plan estratégico muy, pero muy bien. Ahora, vende un producto que es un commodity, si el precio del commodity no acompaña, llega un momento que se hace difícil justificar las valuaciones. No se mate vos si tenés una visión más o menos similar. Bastante alineado. Creo que, bueno, que hoy, justo hoy, en este preciso instante, no está el horno para pronósticos, digamos, pero la verdad es que en este preciso momento, viendo qué sucede de acá dentro de unas horas, si el mercado se calma un poco, o sea, nuestro view anterior al menos era bastante bullish en petróleo, digamos, en tal caso, así que por ese lado estábamos bastante, Vista nos parece un papel que, como decíamos, tiene una muy buena ejecución operativa, vienen bastante bien en lo que es vaca muerta, muy bien posicionado, y que con buenos precios internacionales debería continuar un poco con el rally. Si a partir de esto parece que la Fed no va a subir las tasas, o que de repente hay un risk-off masivo en las próximas horas y que el petróleo se desploma, y no hay petrolera que aguante, no va a ser un problema de Vista, va a ser un problema de todas las petroleras, digamos, en tal caso. Por otro lado, y ya que hubo varios temas, varias preguntas de Albanesi, nuevamente, ¿sí? Estoy hablando de comprar Albanesi como un trade de altísimo riesgo, de alta especulación, y que no se condice con un trade de inversión en renta fija, sino más con un trade de inversión en renta variable, ¿sí? Hay una razón por la cual eso cotiza al 20% de yield, ¿sí? Entonces, por ese lado, considérenlo, ¿sí? Obviamente, considérenlo, ténganlo en cuenta, pero, a ver, yo tengo que poner todos los talles, digamos, en la oferta, digamos, y ese es el de altísimo riesgo. Si hay alguien que quiere una inversión más tranquila, le digo yo en este preciso instante que no entre en Albanesi, porque estamos hablando casi de un play equivalente a equity del panel general. ¿Me explico? Digamos. Bueno, creo que ahí con esto estamos ya terminando y cubrimos todo. De vuelta, les estaremos haciendo una cobertura bastante exclusiva con lo que pase afuera, el impacto en Argentina, y estamos hablando por cualquier otra novedad pronto, ¿sí? Muchas gracias y estamos en contacto. Buena semana para todos. Fantástico. Buena semana.